Saludos amigos, bienvenidos un miércoles más a la cita que tenemos cada semana con este programa, Salud en Casa. Hoy vamos a hablar de algo que seguro que les interesa y es la pisada, la importancia de la pisada. Lo vamos a hacer en el programa. Van a estar la enfermera Maribel Macián, a quien conocen ya de sobra, y también el podólogo Javier Fernández. Así que sin más dilación los saludamos a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. Hola. Buenas. Te va a tocar a ti, Maribel, presentarlo, aunque en el pueblo lo conocemos de sobra. Es un placer presentarlo. Bueno, Javier Fernández. Es graduado en enfermería y actualmente trabaja de enfermero en el quirófano materno-infantil de La Risaca. Como ha dicho Dana, es podólogo, es graduado en podología y es biomecánico titulado por la Federación Española de Ciclismo. Javi, darte las gracias por colaborar con nosotros, con el Centro de Salud de Moratalla, con el programa de Salud en Casa. Va a ser la primera vez que vamos a hacer una serie de 3 programas, porque entendemos que el tema del pie, todo lo relacionado con el pie es muy importante, por las consecuencias que tiene. Y sin más, cuando queráis empezamos ya con el programa de hoy. Muy bien, pues gracias a vosotros, lo primero, por haberme invitado a dar a conocer un poco el trabajo del podólogo y la función que realizamos los podólogos en la vida de la gente, y gracias a la televisión local también por la oportunidad que nos brinda. Decía que íbamos a hablar de la importancia de la pisada, pero yo creo que antes, ¿no?, para contextualizar, pues, de la figura del podólogo, ¿no? Cada vez acudimos más al podólogo, afortunadamente, para tener salud en la pisada, que conoceremos lo importante que es a lo largo del programa de hoy. Háblanos de la figura del podólogo. Pues sí, Dana, la podología, aunque a nivel del público en general y de la calle, pues todavía tenemos ahí el falso mito del podólogo callista, que se cortan uñas y se quitan callos, pues gracias a Dios la podología hace ya 33 años, en 1988, pasó a ser una carrera universitaria, y desde el año 2009 es una carrera de graduado, igual que puede ser la enfermería o que puede ser la veterinaria, farmacia, es una carrera de graduado. Estudiamos 4 años específicos para el pie. Da la casualidad de que la gran mayoría de podólogos tenemos otra carrera o venimos de otra carrera sanitaria y la estudiamos como segunda carrera, pero no tiene por qué ni es un segundo ciclo. Y principalmente la podología lo que se encarga es de estudiar todo lo relacionado con el pie, las deformidades y las alteraciones del pie, y somos un profesional que estamos capacitados para diagnosticar, para prevenir, para prescribir tratamientos farmacológicos y para tratar todas las lesiones que tengan que ver con el pie, y no solo con el pie, sino con el pie y todo lo que viene unido al pie, que realmente es el cuerpo humano, con lo cual tenemos capacidad de actuar sobre prácticamente todas las estructuras del cuerpo a nivel del pie. No le damos la importancia que merece, ¿no?, al pie y a nuestra salud. Sí, yo creo que no se le da la importancia que se merece, que somos como los olvidados. Cuando nada nos ha resuelto el problema podemos pensar que viene del pie, y realmente a lo mejor tendría que ser al revés. El pie es lo que nos sostiene, es sobre lo que caminamos todos los días, es nuestro principal vehículo de sostén, y yo creo que deberíamos darle la importancia que tiene al pie. Por eso cada vez más en consulta realizáis el estudio de la pisada. Sí, el estudio de la pisada, pues no sé, pero un 35, un 40% de los pacientes que vemos en consulta ya vienen, gracias a Dios, derivados de otros profesionales, tanto del centro de salud, médicos, de sus fisioterapeutas. Tenemos, por lo menos en Moratalla, tenemos un equipo bastante multidisciplinar entre todos los profesionales de la salud, y tenemos cada vez más, pues, pacientes que vienen derivados para realizarse precisamente el estudio de la pisada. ¿Necesariamente lo tiene que derivar algún otro profesional, o uno puede ir, probablemente después de este programa tenga interés, ¿no?, en hacerse un estudio de la pisada, ¿no? Va y lo solicita y ya está. Para nada tiene que venir derivado de otro profesional. En este caso, pues sí es verdad que hay veces que otro profesional nos indica que podría venir de la pisada, pero no tiene por qué. Una persona puede coger su cita y hacerse el estudio de la pisada directamente sin ningún problema. Claro, ¿deriváis a mucha gente? Claro, actualmente la podología no está incluida dentro de la Seguridad Social, no es una de las actividades que se oferta en la cartera de la Seguridad Social. Esperamos, porque sí tenemos información de que sí se está intentando meter ya desde hace mucho tiempo. Veremos a ver cuándo contamos con un podólogo aquí en el centro de salud, o por lo menos a nivel sanitario, se pueda derivar. Y sí se deriva gente, además Javi lo notará, que le vamos derivando cosas por la importancia que tiene y sobre todo lo que comentábamos antes, porque es que es lo que soporta toda la estructura de nuestro cuerpo. Curioso, sucede con la podología casi como con la boca, que por ahí también entran muchísimas enfermedades y no la cubre la Seguridad Social. En fin, es otro programa, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían, Javi, las fases de ese estudio de la pisada? ¿En qué consistiría? Pues el estudio de la pisada, al fin y al cabo, es la manera que tiene el podólogo de evaluar cómo camina una persona, por qué esa persona camina así, y si la forma de caminar puede tener algún tipo de repercusión en alguna patología en la que el paciente tenga. De hecho, tenemos pacientes que vienen
la gran mayoría, porque ya han tenido una patología, han debutado con un proceso agudo y esa patología les hace querer estudiar el porqué. Pero también tenemos pacientes, normalmente pacientes que vienen a consulta por otro tipo de patologías que no es la pisada, como pueden ser por problemas de la uña, afecciones de la uña o demás, que se interesan por el estudio de la pisada para saber si tienen una pisada correcta, si todo está correcto a nivel de la presión en la planta del pie, y puede pues incluso prevenir problemas futuros que no sabemos porque no han llegado a dar un dolor ni a dar la cara, pues podemos prevenir algún problema. El estudio principalmente lo que nos sirve es para prevenir lesiones o para corregir marchas patológicas o marchas que no sean normales que puedan llegar a provocarnos una lesión. Porque algunas de las lesiones de la uña están relacionadas con esto, claro, cuando uno tiene un dedo de garra o algo, ¿no? Exacto, sí, hay muchas lesiones de la uña, incluso deformidades de los pies, que veremos en alguno de los programas que tenemos previsto grabar, deformidades de los pies que pueden venir provocadas también por una mala pisada, una persona con un dedo gordo que se va hacia externo, lo que vendría a ser un juanete, eso puede venir determinado tanto por la pisada como por el calzado. Porque una de las partes más importantes que tenemos nosotros, además de la pisada, es el consejo de la calzadoterapia, que es aconsejar lo que se debe llevar y lo que no se debe llevar, tanto desde la edad infantil hasta la edad adulta, porque hay calzados que pueden llegar a provocarnos problemas bastante graves. Tanto los tacones, que es nuestra principal caballo de batalla, son los tacones, como el calzado estrecho, el calzado de seguridad, muchos calzados que pueden llegar a provocarnos algunos tipos de problemas. Y luego pensar también en personas mayores que tenemos en los domicilios, que muchas veces no llevan el calzado adecuado y provoca caídas, con la consecuencia que tiene una caída en una persona mayor, que puede ir desde una fractura de cadera hasta un miedo a andar y un miedo a moverse, que si la persona mayor coge miedo porque se ha caído, porque lleva el calzado inadecuado, eso ya le puede encamar perfectamente o dejarlo ya sentado en un sillón sin atreverse a volver a andar por el miedo a caer. Eso tenemos pacientes que les ha sucedido por calzados inadecuados. ¿Y qué edad media tiene la gente que acude a hacerse un estudio de la pisada? Pues tenemos bastante diversidad en cuanto a edades. Por un lado tenemos la parte de podología infantil, que en Moratalla pues la verdad es que tenemos bastantes consultas, que ahí nuestra principal función es sacar de dudas a los padres. Más que buscar patología, porque en niños es muy difícil encontrar patología realmente, lo que tenemos que hacer es aclarar a los padres qué es la normalidad. La gran mayoría de los padres vienen buscando que les digas si lo que a su hijo le sucede es o no es normal. Y tenemos que tener claro cuáles son los rangos de normalidad y cuál es lo normal en un niño y hasta qué edad ciertas cosas son normales. Y luego, pues yo en mi caso veo muchos deportistas, porque trabajo con muchísimos deportistas, y en el deporte sí es verdad que es algo fundamental. Tenemos que tener en cuenta que el pie en una zancada de un corredor, cada zancada en la que el pie se queda sobre el suelo, solamente un pie, está soportando 3 veces su peso. Un corredor de 60 kilos, cuando hace una zancada, el pie soporta 180 kilos de presión contra el suelo. Y luego también veo adultos, pero la gran mayoría de adultos sí es verdad que vienen por una patología previa, vienen porque ya ha llegado el momento en el que algo les duele. Normalmente el perfil de adulto que viene a la consulta es gente que ya o le ha provocado dolor y el fisio lo deriva, o vienen al médico por una molestia en la rodilla y llegan a pensar que puede venir de la pisada. Esos serían los problemas más comunes, ¿no? Tanto la población infantil, que entiendo que no. ¿Ha habido algún problema, más allá de la información que dice que se le da a los padres? A ver, el principal problema, que ahora lo veremos más tarde, el principal problema en niños suele ser el pie plano o la preocupación del padre por el pie plano. Sí es verdad que vemos otro tipo de problemas, como puede ser la marcha en puntillas, los niños que andan de puntillas, pero la gran mayoría de los padres lo que necesitan es que los saques de la duda, porque ellos ven que a lo mejor el resto de niños hace una cosa y su hijo no la hace, o lo contrario, ven en su hijo algo que en el resto de niños no ven, pero es que los rangos en niños son tan normales. Si hablamos, por ejemplo, del pie plano, el pie plano es fisiológico, es decir, tiene que ser plano el pie hasta los 4 años. Entonces hay padres que a los 2 años te preguntan por qué ven el pie plano, pero es que tiene que ser así, y es simplemente sacarlo de duda. A partir de los 4 años el pie se va convirtiendo y va dando su forma, porque el niño pierde la grasa que tiene de nacimiento, y ya cuando hablamos de un pie plano a partir de los 7, 8 años, pues podemos empezar a preocuparnos, pero tampoco estamos hablando de un problema excesivamente grave, porque puede resolver incluso hasta los 11 años, el pie puede resolver solo. Entonces, la gran mayoría de los padres, salvo patologías muy determinadas, que ya luego tenemos que trabajar en común con el fisio o algunas veces con el traumatólogo, simplemente lo que necesitan es que los saques de dudas para ver si lo que tiene su hijo eso no es normal. ¿Y qué otros problemas habría en la población adulta o incluso en ancianos? La gran mayoría de problemas que yo veo en Moratalla viene determinado por gente que sale, por ejemplo, a caminar,
no sabe que padece algún tipo de alteración en la pisada y a raíz de una marcha patológica, podríamos decir, durante un tiempo bastante largo, hay gente que dice, es que yo llevo andando 5 años y me he empezado a doler ahora, porque el cuerpo tiene formas de defensa de las que ha ido compensando unas fuerzas con otras y ha empezado a molestarte cuando ya el cuerpo no ha podido más. Y ahí sí es verdad que es bastante complicado convencer a la gente de que lo primero que tenemos que hacer a lo mejor es dejar de andar, porque si no resolvemos el problema agudo que tenemos, la molestia aguda de ese momento, no vamos a poder empezar a corregirlo, porque si tenemos una tendinitis, una inflamación de un tendón determinado porque ando todos los días 10 kilómetros de manera incorrecta, si no conseguimos mejorar ese problema de la tendinitis, no nos sirve de nada poner una plantilla, porque nos va a seguir doliendo. La plantilla no es una panacea, no es la solución a todos los problemas, la plantilla es una ayuda que podemos poner los podólogos para compensar un poco los defectos de la pisada. ¿Y en los ancianos? En ancianos el tema de la pisada viene más encaminado a la comodidad, a dar comodidad a la persona, sobre todo en materiales. Gente que tiene ya ciertas limitaciones, podríamos hablar aquí programa y programa, y Maribel más que yo, sobre pie diabético, y te sorprende mucho ver el calzado que llevan algún tipo de personas que no deberían llevarlo. Entonces, la gran mayoría de estudios que podemos hacer a ancianos es para poder darles comodidad, explicarles el calzado que deben de llevar. Además, una plantilla no cabe en cualquier calzado. Hay muchas veces tenemos que dar ciertas lecciones del calzado que se deben comprar y el que no para poder poner una plantilla. Y ahora, si queréis, vemos lo de las fases, y una vez que veamos las fases de lo que es el estudio en sí, podemos hablar de cada grupo de edad, el principal problema que tiene. Pues cuando quieras. Bueno, las fases del estudio yo lo he determinado en 5 fases. El estudio principal, para mí, lo principal en el estudio es la anamnesis, porque creo que lo más importante es conocer al paciente, y a lo mejor tardamos más en hacer una entrevista previa al paciente que lo que luego realmente nos dice el estudio, porque el resto de exploraciones y demás nos van dando datos que nosotros unimos, pero tenemos que saber muchas cosas. Yo en niños empiezo a preguntar incluso desde el embarazo, posición del feto en la barriga de la madre, si el parto fue de nalgas, si fue cesárea, porque todo eso nos puede dar a entender muchos problemas del niño a nivel de la formación, de la rotación de las caderas, del tipo de pie. Todo eso viene de la entrevista previa que hacemos. Una vez que hacemos esta entrevista pasamos a hacer una exploración, hacemos exploración en camilla, valoramos todas las articulaciones, no solo el pie, porque puede venir de una cadera, incluso de la espalda. Gente que tiene problemas en el pie por una escoliosis la vemos muy a menudo, porque esa rotación que tiene la pelvis hace que la pisada sea distinta a una pisada normal. Una vez que hacemos esa exploración, tanto de la cadera, de la rodilla, el tobillo, los pies, hacemos mediciones de miembros, valoramos que no haya ninguna dismetría de un miembro con respecto al otro, que esto lo podemos hacer tanto en el podoscopio, que es este dispositivo que tenemos con nuestro espejo en el cual vemos reflejada la huella, como ahora, gracias a las nuevas tecnologías, en nuestra plataforma de las presiones. La plataforma de presiones lo que nos dice es cuánta presión ejerce cada punto del pie sobre el suelo. Esa sería la segunda o la tercera parte del estudio, y la haríamos tanto en estática como en dinámica. Primero parados, totalmente de pie, mirando al frente, y ahí podemos ver la carga. Qué carga soporta cada pie, si un pie soporta más o menos carga que el otro, hacia dónde echamos la carga, gente que está balanceada hacia adelante, gente que se balancea hacia detrás. Y luego en dinámica, que es lo que realmente nos da, en este caso, el estudio, la definición completa del estudio de la pisada, nos la daría la dinámica, porque es lo que nos hace ver cómo realizamos la marcha, si entramos bien, si salimos bien, si pisamos de una manera o pisamos de otra. Es que hay que ver todas las personas que somos, y cada persona, si observas, porque a raíz de la preparación del programa, pues yo, por ejemplo, estoy observando gente andando y lo diferente que andamos todas las personas. Entonces es muy interesante el tema de lo de la pisada, por ver eso, los apoyos que tienen, y luego las formas y los balanceos que tiene mucha gente, estropeando muchas veces las rodillas y estropeando muchas veces las caderas y parte de la columna con el balanceo, con pisadas de estas distintas. Pero los balanceos vienen en una edad más adulta, ¿no? Porque si no sería más fácil corregirlos si uno es... El problema de la corrección, realmente como corregir como tal, a partir de los 12 años el podólogo tiene muy poca capacidad de corregir. No podemos corregir prácticamente nada cuando un cuerpo está formado, y si la marcha viene determinada por una serie de patologías o de crecimientos anómalos en el cuerpo a partir de 12 o 13 años, la corrección que realiza la plantilla es una corrección que se realiza en dinámica. La plantilla corrige mientras está puesta.
Simplemente la plantilla simplemente corrige en niños, porque en niños sí podemos, a través de una plantilla, evitar que se produzca una malformación en el pie. Pero una vez que una persona con 25 o 30 años tiene una pisada que tiene algún tipo de limitación, lo que podemos hacer es poner una plantilla, pero tenemos que explicar muy claramente que esa plantilla va a ser una plantilla para toda la vida prácticamente, porque es muy difícil, salvo en procesos agudos, como ahora veremos la fascitis, que una vez que mejora la fascitis podemos retirar la plantilla. Pero una persona que al caminar una de las fases de la marcha no la hace correctamente, no la vamos a corregir para siempre porque pongamos la plantilla, la corregimos mientras está la plantilla puesta. Entonces eso es bastante importante, el tema del diagnóstico que hacemos de la marcha. La marcha tiene, podríamos explicar a grosso modo 3 fases, que bueno, pues sí, con uno de nuestros pies podríamos explicar, que los medios de comunicación en cuanto a deportistas y sobre todo las tiendas de deportes han hecho mucho daño a la pisada. Nadie es pronador y nadie es supinador. Esas son estrategias de marketing para vender unos u otras marcas de calzado que está hecho para pronadores o para supinadores. Todas las personas somos pronadores en un momento y supinadores en un momento, porque es necesario. ¿Y esto qué significa exactamente? El tema de ser pronador o supinador sería la forma en la que el pie pisa en el suelo. Cuando una persona es pronadora, el pie pisa hacia adentro, y cuando una persona es supinadora, el pie pisaría hacia afuera, apoyando la parte externa del pie. Pero eso es necesario en la pisada. La pisada incluye la pronación y la supinación. Una pisada se compone de 3 fases. Primero apoya el talón. En la segunda fase, una vez que el talón apoya, el pie tiene que pronar obligatoriamente, porque si no pronara estaríamos desviándonos hacia afuera. El pie tiene que pronar obligatoriamente, y una vez que el pie apoya el centro del pie, tenemos la fase tercera, que sería la fase de despegue, que cuando despegamos hacemos una supinación natural, porque el pie para despegar tiene que supinar obligatoriamente, porque si no chocaríamos una rodilla con la otra cuando despegamos el pie. Todo esto que se explica es cuestión de milisegundos que nosotros, pues a base de ver a la persona caminar, tenemos que analizar si se hace correctamente. Ahora realmente, pues yo en mi caso tengo cámaras de low motion que podemos hacer con marcha súper lenta, valorar en cada momento la entrada y salida del pie del suelo, y se puede valorar, pero realmente viendo caminar es la mejor manera que tenemos para analizar si la pisada es correcta o no es correcta. Javi, las personas que por ejemplo tienen un problema en una pierna o en un pie, tienen dificultad con ese pie y entonces apoyan en exceso el otro pie y van compensando el otro pie, ¿esas personas a la pisada con el tiempo, ese tipo de pisada le repercute? Ese tipo de pisada suele repercutir. De hecho, pues solemos ver las enfermedades en espejo, gente que viene por una molestia en un pie izquierdo y realmente su problema está en el derecho, pero ha compensado durante muchos años el problema apoyándose sobre el izquierdo, y eso le ha hecho que ahora tenga el problema. Pero mucha gente con lesiones, por ejemplo, en cadera izquierda, tiene problemas en el pie derecho y en la pisada del pie derecho. Eso sí se compensa mucho. Claro, es que eso lo vemos nosotros mucho en las intervenciones de rodilla y de cadera, que luego con el tiempo pasa el miembro contrario a tener problemas. La gente luego dice que me han operado de la rodilla izquierda y ahora tengo mal a la derecha. Es que durante la recuperación de la rodilla izquierda he forzado la derecha y estoy ahora mismo, pues, a lo mejor recuperándome de un proceso. ¿Y hay alguna forma de compensar eso? Porque si sabemos que eso va a ser así, ¿nos podemos adelantar en personas que las operen de rodilla y de cadera, que vayan a andar en el otro miembro, compensar de alguna forma? Es difícil compensar. Sí es importante que cuando hacemos una prótesis de cadera, yo sí recomiendo que cuando pasan unos meses y ya el cuerpo vuelve a poder caminar sin muletas, que se haga un estudio de la pisada, porque la prótesis de cadera tenemos que recordar que colocamos un trozo externo donde antes hay un hueso. Entonces lo que hacemos es que giramos esa cadera por completo. Entonces una persona que caminaba perfectamente, tras poner la prótesis puede ser que tenga un problema de hiperpronación, que prone demasiado en esa pierna porque la cadera no se haya quedado totalmente rotada. Entonces sí es verdad, y de hecho he hecho más de una últimamente, que tras prótesis de cadera hay que poner una plantilla para poder ayudar a esa pierna a que camine correctamente. Vale, y tengo otra duda también. En gente que la operan también sobre todo de cadera, luego cuando empiezan a andar en la marcha, hacen como un pequeño saltico, hacen como muchas veces como un pequeño saltico, que yo, por ejemplo, antes de que tuviéramos podólogos accesibles, no como te tenemos ahora a ti, le decía a la gente que se pusiera un espejo delante y que observaran la pisada, para intentar compensar el salto ese que daban, que se les cogía como una pisada viciada, por el miedo probablemente a... Yo creo que ahí en la prótesis, no quiero meterme en un mundo traumatológico, pero creo que también viene determinado porque al colocar la prótesis a nivel muscular en el glúteo medio, se hacen una serie de incisiones que después hay que suturar, y muchas veces
ese incremento de tensión en glúteo isquiotibial y cintilla isquiotibial hace que esa pierna tenga como ese pequeño resalto. Ahí es muy importante la fisioterapia y la recuperación después. Eso es algo frecuente que vemos nosotros. Ese diagnóstico, ¿a qué conclusiones se llega? Pues nosotros extraemos una serie de datos, en mi caso, bueno, tengo una serie de tablas, pero la gran mayoría de las veces, pues salvo que hagamos mediciones concretas de angulaciones, pues más o menos siempre sueles ir orientado hacia un diagnóstico definitivo, sobre todo cuando hacemos alguna serie de test en movimientos de los dedos, rangos articulares, y hay datos que no nos cuadran, sabemos más o menos cuál va a ser la patología definitiva. Pero una vez que observamos todos los datos erróneos que pueda haber, o si no hay ningún dato erróneo, pues tenemos que indagar e investigar, y también hay que tener claro que algunas veces solamente con el estudio de la pisada no somos capaces de llegar a una conclusión. Yo hay muchas ocasiones en las que derivo médico de cabecera para mandar una radiografía, por ejemplo, cuando tenemos dudas de si una pierna es más larga que la otra. Realmente una disimetría no se puede diagnosticar desde una clínica de podología. Una disimetría se tiene que diagnosticar con una telemetría, que es una prueba radiológica que da una medición exacta, porque no podemos decirle a una persona a la ligera tienes una pierna más larga que la otra porque nosotros lo hayamos creído en ese momento. Hay veces que si no tenemos una medición por un radiólogo que nos dé un informe con una numeración y veamos que hay realmente una diferencia entre una pierna y la otra, no se puede diagnosticar. Hay otro tipo de patologías como pueden ser las metatarsalgias o las roturas de los sesamoideos, por ejemplo, que son unos huesecitos que tenemos debajo de la cabeza del primer dedo, que hay que diagnosticarlas con una ecografía o con una radiografía, o tienen que ir al traumatólogo y que las valore, y después nosotros podemos aplicar tratamiento para esa patología. Pero si no sabemos con certeza eso, pues es como disparar al monte a ver si cae algo, ¿no? Tenemos que saber por lo menos ponerle nombre a la patología, y para eso algunas veces se nos escapa de las manos y no tenemos que tener ningún miedo. Vamos, yo lo hago tanto con compañeros fisios como con el médico de cabecera como con traumatólogos. Hay que derivar, hay muchas veces que no nos queda otra que derivar, y yo creo que la grandeza de los equipos multidisciplinares es que entre nosotros nos derivemos pacientes unos a otros. Y entonces, las conclusiones por grupos de edad, ¿cuáles serían? Pues la gran mayoría he diferenciado edad infantil, edad adulta y anciano o persona mayor. La gran mayoría de patologías de la pisada se dan lugar en la infancia. Muchas de ellas las detectamos muy fácil si nos adelantamos a que el niño pase de los 8 o 9 años, y algunas veces no dan la cara hasta que el niño pues, pasa de la adolescencia. En niños, el 95% de los miedos de los padres son el pie plano, que ya hemos hablado antes del pie plano, y quiero dejarlo claro, y lo dejo claro cada vez que viene a la consulta un padre que tiene dudas de pie plano: el pie plano, si no duele, es normal hasta los 4 años. No sería normal un niño que cuando camina se queja, un niño que se queja al caminar y que le duele el pie, eso no es normal. Pero el pie plano es normal, porque el pie tiene que ser plano. Aquí tenemos, por ejemplo, un pie plano adulto, que esto no sería normal. En un adulto un pie no debe de ser plano, pero en un niño hasta los 4 años el pie es normal, porque la grasa que tiene el niño en el pie no se va a ir colocando hasta que el niño tiene una marcha de adulto, que son a partir de los 3 años y medio de los 4. Javi, los calzados que se venden para niños que ya van con el hueco para evitar el pie plano. Hay diversas corrientes en eso. Yo soy muy natural. Yo tengo un niño de 1 año y 1 mes y a día de hoy no va calzado, y eso es muy difícil de hacerlo ver en sociedad, que un niño no se calce, pero yo creo, y está estudiado y cada vez más, y lo puedo documentar porque está documentado, y al fin y al cabo pues nuestra profesión se sirve de eso, de los estudios, de que un niño debe de llevar el pie lo más libre posible de elementos anatómicos. ¿Cuál sería la edad para ponerle zapatos? ¿Ya cuando empieza a andar? Yo creo que un niño no tiene que calzarse hasta que no empieza a andar. Yo ver un niño en un carro de 6 meses que no se pone de pie, con botas rígidas o con deportivos rígidos, sí que son muy bonitos, sí que el niño puede, pero un niño no debe calzarse hasta que el niño no empieza a andar. Y cuando empieza a andar hay que saber con qué podemos calzar al niño, y debemos calzar al niño con el calzado que más permita la movilidad del pie. Nosotros, si ponemos barreras al crecimiento del pie, lo que estamos consiguiendo es que el pie crezca con un determinado patrón, y el pie tiene que crecer con el patrón congénito que tenga el niño. Entonces, las plantillas con elementos que le dan puente, que las madres buscan, que quieren que su hijo tenga puente cuanto antes. Su hijo tendrá puente cuando fisiológicamente tenga que tener puente. Sí, tiene que tener puente. Exacto. Y ahora ya realmente, pues gracias a Dios, hay una corriente muy grande de marcas de calzado que están haciendo calzados súper minimalistas para niños. Y yo veo muy bien ciertos calzados rígidos cuando el niño tiene una marcha adquirida, cuando el niño ya camina durante 7 u 8 meses, está caminando a los 2 años,
y tú puedes poner al niño prácticamente cualquier calzado, siempre que le permita la movilidad del pie y que no le comprima el pie, pero durante el inicio de la marcha pues hay que tener ahí, por lo menos informarse y preguntar, y yo de hecho con las zapaterías del pueblo me gusta informarles, me preguntan y me gusta decirles, mira, pues yo este calzado lo veo bien, no lo veo bien, yo creo que deberías de intentar buscar calzados menos rígidos, porque eso, vamos, creo que hay un mundo y si en algún momento queréis podemos hacer un programa solamente de calzado infantil y nos faltaría tiempo seguro. ¿Y lo que siempre se ha dicho que es bueno dejar a los niños que anden descalzos? Eso es, yo creo que es lo primordial para el desarrollo de los niños. Pero eso lo haces en casa, ¿no? Sí, está claro que eso lo haces en casa. Eso lo haces en casa o en una casa de campo donde tengas espacio suficiente y no puedas. Lo que no vamos a hacer es tener al niño descalzo en un sitio donde se pueda hacer heridas. Pero el niño, hay un estudio muy importante de calzado infantil, que si no me equivoco está hecho en Estados Unidos, que el resumen del niño es niños descalzos, niños inteligentes, que está claro que la percepción sensorial a través de la planta del pie del niño, cuando el niño lo calzamos desde el primer momento, no llega a tener esa percepción sensorial en los pies. De hecho, se consigue mucha más estabilidad, más equilibrio, se desarrollan mejor cuando tienen lo mínimo delante del pie. Podemos seguir, sí. Por ejemplo, pues el tema de la marcha en puntillas, también la marcha en puntillas, que muchos padres se preocupan de por qué su hijo camina de puntillas. La marcha en puntillas se tiene que valorar si el niño tiene algún tipo de proceso fisiológico que le prohíba andar normalmente. Si el niño tiene un acortamiento, yo por ejemplo pues trabajo con traumatólogos infantiles a los que cuando yo sé que no le puedo dar resultado, no le puedo dar solución a un niño, pues lo derivo, porque hay ocasiones, que son las menos, en las que el niño tiene un acortamiento de una musculatura y por mucho que lo intentemos no vamos a conseguir que el niño camine bien. Camina de puntillas porque no se ha desarrollado correctamente la musculatura. La mala posición de los dedos, eso sí es corregible en niños, sin embargo en adultos no. Ahora veremos las férulas de silicona que nos permiten un dedo infraductus o supraductus, que es lo típico que un niño crece con un dedo debajo del resto o por encima del resto. Eso desde pequeño sí se puede llegar a corregir. Y luego el tema de las rotaciones o la malformación de nacimiento que pueda acarrearnos una mala pisada. Entonces yo creo que ahí pues el trabajo con el pediatra es muy importante, porque el pediatra es el primero que va a evaluar eso. La pena del no estar incluido dentro del servicio público de salud es que no todo el mundo puede tener alcance a acudir a un podólogo a que le valore determinados problemas, y ahí pues el Consejo General de Podología está luchando y cada vez se ve más cerca la inclusión en el Servicio Nacional de Salud, porque es verdad que es una pena que el profesional encargado del pie no pueda estar dentro del servicio de salud. Pasamos a los adultos. Lo que más vemos en adultos, normalmente, he hecho una pequeña clasificación, son las metatarsalgias, que son las inflamaciones, lo tenemos por aquí, solamente el esqueleto, la cabeza de los metatarsianos, lo que sería la cabeza de cada dedo. Las metatarsalgias son inflamaciones, el típico dolor con el que la gente viene, que al apoyar le duele mucho, o que tiene quemazón, o que le da corrientes, todo ese tipo de dolor. Son inflamaciones que pueden venir provocadas por muchas causas. En la edad adulta o mayor vienen provocadas porque la grasa que tenemos que recubre esos huesos desaparece y es inevitable, entonces tenemos que aconsejar calzados para poder amortiguar esa zona. En otros momentos pues por deportes de impacto, por ponernos un calzado con muy poca suela y a lo mejor hacer una caminata larga con ese calzado, también puede venir el problema. Los esguinces, que mucha gente piensa que el esguince no tiene nada que ver con el podólogo, que es tema de traumatólogo y de fisio, pues muchas veces el esguince no es nada más ni nada menos que una inestabilidad en la pisada, una pisada que no es estable, y se producen los esguinces de repetición, gente que tiene esguinces cada 3 o 4 meses y es simplemente porque no tiene una pisada estable. Que tradicionalmente lo de los esguinces de repetición se achacaba a que alguno no se había curado correctamente, cuando no tenemos pensado que a lo mejor es un problema. O a la torpeza. Ves mucha gente que es que soy muy torpe y me hago muchos esguinces, y no es que seas muy torpe, es que muchas veces lo que pasa es que tenemos que corregir algo en tu pisada para estabilizar esa pisada. Luego he puesto aquí en el medio, que creo que los trataremos en algún otro programa con eso, nuestro caballo de batalla, que podría ser el 85 o 90% de consultas de adultos en la pisada, la fascitis plantar y el espolón, que los trataremos con tiempo, porque yo creo que es bastante importante, que la fascitis es un proceso agudo de una inflamación de la fascia, el espolón es otra cosa totalmente distinta, y van unidos, pero no es el espolón lo que duele es la fascitis. Hay gente que tiene espolón, un porcentaje de la población muy alto, y ni lo sabe ni ha dado nunca la cara, pero cuando la fascia se inflama, pues duele la zona donde se encuentra el espolón.
Y luego las tendinitis y la sobrecarga, luego problemas en las rodillas, problemas en la cadera, problemas de espalda y a veces queda como que queremos abarcar demasiado, pero yo puedo afirmar que problemas de dolores de cabeza y problemas a nivel cervical, con una buena alineación de la pisada se pueden llegar a evitar, y hay pacientes que lo pueden demostrar, que tienen muchos problemas a nivel de cervicales y de jaquecas, por ejemplo, y que con una correcta alineación, sobre todo gente que trabaja de pie, que pasa muchísimas horas de pie, que con una buena alineación en la pisada, con un buen soporte en la pisada, podemos aliviar un montón de molestias a nivel cervical. Y de todo lo que nos estás contando, en la mujer y en el hombre, ¿qué porcentaje se da más? ¿Qué es más común? Lo más común en la mujer yo podría decir que es la fascitis y el espolón. La fascitis determinada principalmente por un exceso de tacón, que tenemos ahí una pequeña contradicción, porque para aliviar la fascitis tenemos que darle un poco de alza al pie, pero es que un poco de alza no es un tacón de aguja de 10 centímetros, eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces la fascitis es posiblemente lo que más vemos, y la metatarsalgia también por lo mismo, por el zapato de tacón. Una presión en el pie que haga que nuestro pie se posicione así constantemente, la sobrecarga que vamos a tener en esta zona, en vez de repartir la carga en todo el pie, vamos a tener toda la carga repartida en la misma zona. Se ven muchas metatarsalgias en mujeres. ¿Eso se cura? Eso se cura, igual que hemos hablado antes de los deportistas, se cura haciendo reposo, se cura con tratamiento de fisioterapia posiblemente, porque tenemos que dar un tratamiento para aliviar la inflamación en esa zona, y también se puede aliviar con una plantilla, porque hay gente que no quiere prescindir de llevar su calzado habitual, y la única solución es acomodar su calzado habitual a su pie. ¿Porque eso produce solamente la inflamación o la callosidad también? Eso normalmente produce la callosidad. Los callos o las durezas en la planta del pie suelen venir determinados por un exceso de presión en esa zona. Un callo sale porque el cuerpo entiende que hay una presión excesiva en esa zona, y lo que hace es que va creando una hiperkeratosis, unas capas de queratina. Es como una defensa, Es la defensa que tiene el cuerpo para proteger esa zona. Y nos quedaba por aquí la edad adulta, ¿no? La vejez, Anciana, los ancianos, nuestro caballo de batalla en este pueblo, la gente mayor, que creo que es los que más debemos de cuidar, y que debemos de desviciar o quitar el vicio de pensar que algo es normal porque soy mayor. Las cosas no son normales por tener más o menos edad, las cosas tienen solución, y yo la frase que más suelo oír cuando viene la gente mayor a la consulta es la de: no, esto lo tengo así porque ya con mi edad. Pero es que a veces hay cosas que tienen solución y no tenemos que acomodarnos o acostumbrarnos a convivir con ellas, y tenemos que ponerle solución. Por ejemplo, el tema de los callos, gente que los callos los tiene a un nivel impresionante, que podemos tirarnos sesiones de 1 hora para poder dejar el pie cómodo. No son normales los callos tienen una solución, y los callos se pueden subsanar en un momento determinado haciendo una quiropodia, es decir, haciendo un arreglo de los pies, y además se puede almohadillar el calzado, se puede poner una plantilla para que ese callo no vuelva a aparecer, y se pueden poner incluso tratamientos de fórmulas magistrales o de pomadas que nos hagan que el callo tarde muchísimo más en aparecer. También es muy normal en la gente adulta los problemas en la pisada y los dolores que vienen determinados por una patología que han tenido en la edad media, en 40 o 50 años, que no han resuelto. Gente que tiene un juanete de toda la vida y no se lo ha operado, al final, cuando ese juanete llega a su máximo punto, lo que hace es que modifica la pisada de manera que muchas veces hace inviable caminar. Hay gente que lleva con un juanete toda su vida y se acostumbra al juanete, pero llega un momento en el que el pie no es capaz de caminar con ese juanete. ¿Qué es cuando hay que operarlo? Depende. Hay que valorarlo. Hay que valorar si se puede operar o si se tiene que hacer un tratamiento conservador e intentar acomodar la pisada de esa persona, porque operar un juanete, yo en mi caso prefiero que un juanete se opere en una edad media, en una edad adulta, antes que en la vejez, porque en la vejez los problemas de osteoporosis, los problemas óseos para poder cicatrizar una operación de juanete no son los mismos. Las cicatrizaciones son muy complejas en los pies. Luego he puesto el último, el tema del pie diabético, que eso pues Maribel tiene aquí para poder comentar todo lo que queramos y más, y creo que también dará para otro programa, porque el pie diabético en nuestros mayores es muy importante. Los problemas de pie diabético yo creo que también es un problema que a nivel de la salud pública causa muchísimos problemas, y que una buena prevención y un buen cuidado del pie es esencial en pacientes diabéticos que pueda tener afectaciones en el pie. Javi, te quería hacer un comentario. La gente mayor, por ejemplo, que tenemos ahora, son personas que en la infancia y en su adolescencia tuvieron unos calzados, no los que se venden ahora, sino cualquier tipo de calzado, de cualquier manera. La calidad de los calzados, claro, ha cambiado muchísimo en los últimos años. Entonces,
todos, la gran mayoría de las personas mayores tienen problemas en las pisadas y problemas en los pies. Yo creo también, no sé lo que piensas tú, de los calzados que se vendían antes sin ningún tipo de control, apenas sin suela. Sí. Era un calzado que tenías un calzado y dando gracias. Sí, yo creo que para sobre todo el desgaste, el llevar un calzado durante mucho tiempo, que cuando un calzado empieza a estar desgastado hay que cambiarlo, y antes pues no se cambiaba el calzado. Se con esa heredaban los frecuencia. calzados en los hermanos. Un hermano se quedaba bien la zapatilla, pasaba al otro hermano, entonces... Yo eso siempre recomiendo que no se haga, tanto porque eso sigue pasando entre hermanos. Un calzado, una vez que un pie está dentro de un calzado 2 o 3 veces, el calzado empieza a tomar la forma del pie. Y, por ejemplo, un zapato, que suelen ser bastante rígidos, heredar un zapato entre hermanos puede crear, si luego ese zapato se lleva durante muchas horas, puede crear algún tipo de deformidad o por lo menos molestias en el pie, porque una vez que el calzado coge la horma de un pie y el tipo de pisada del pie, meterle otro pie dentro hace que haya puntos del calzado, simplemente costuras que puedan llegar a hacer roce dentro del calzado. Entonces, si un zapato se nos deforma, aunque lo tengamos una temporada, un mes o 2, a la basura. Hombre, tanto como a la basura, el calzado tiene una vida útil que depende para También lo que depende sea. de qué tipo de calzado. Depende de qué tipo de calzado y depende mucho de la actividad que realicemos con el calzado. Por ejemplo, en calzado de corredores, los corredores tienen que tener muy claro que cada X kilómetros el calzado hay que cambiarlo, porque para un corredor puede provocar una lesión. Y luego gente mayor también. El tema de las zapatillas de estar por casa, en este pueblo se ve mucho. Gente que pasa muchas horas con zapatillas de estar por casa. La zapatilla de estar por casa normalmente no sujeta el pie correctamente, o zapatos a la chancleta, doblamos el talón y salimos a la calle a la chancleta y eso puede crear muchos problemas. No llevar el pie correctamente sujeto cuando uno ya es adulto, pues, sobre todo el tema de las caídas que ha comentado Maribel antes, puede provocarnos muchos problemas. Y luego la inestabilidad en el pie que provoca el no llevar el talón sujeto. El no llevar el talón sujeto. Yo soy muy contrario a los pies sueltos, de hecho siempre lo explico. Ahora llega el verano y cuando llega el verano nos ponemos las chanclas de dedo y con las chanclas de dedo pasamos el día. Y creo que no hay nada peor para un pie que una chancla de dedo. Y es muy difícil cambiar la forma de pensar de la gente, pero la chancla debería ser un calzado para la piscina. Cualquier calzado que no sujete el tobillo debería ser un calzado para la piscina. No estoy diciendo que no se ponga uno sandalias, las sandalias son maravillosas. De hecho, las patologías que vemos en cuanto a callos y las uñas, las patologías de la uña en el verano disminuyen casi un 50%, porque cuando el pie va al aire, el pie tiene mucho menos sufrimiento, mucha menos sudoración, mucha menos presión y el pie se alivia. Pero no podemos ir con una chancla de dedo de plástico 24 horas al día los 3 meses de verano, porque eso nos provoca un montón de inestabilidades. Vemos un montón de heridas, y aquí también lo veréis, heridas en los dedos por ir, y por gente joven que va en moto con chanclas de dedo, por ejemplo, la cantidad de problemas que nos puede derivar eso. Pero a nivel del pie, sobre todo la inestabilidad que provoca en el tobillo. Cualquier calzado abierto que tenga su sujeción al tobillo es maravilloso. Eso claro, hay ningún sandalias problema. con sujeción al Con tobillo, sujeción esas son las recomendables. Exacto, cualquier calzado con sujeción al tobillo es recomendable, pero sí es verdad que ni el plástico mucho tiempo, porque una chancla, al fin y al cabo, por buena que sea, una chancla de dedo, no deja de ser de un material plástico que estamos provocándole al pie una serie de temperaturas que no son adecuadas, ni que el tobillo vaya suelto. Eso también tiene bastante influencia sobre la pisada. ¿Y qué tratamiento, qué solución se podría aplicar a todo eso que estamos hablando? Pues una vez que hemos hecho todo lo que ya hemos hablado y hemos diagnosticado al paciente y vemos lo que creemos que puede tener y confirmamos nuestro diagnóstico, pues nosotros tenemos ahí 3 ramas principales de tratamiento, que sería la creación de una plantilla o de una silicona digital, que ahora veremos también lo que es. Sería la fisioterapia o la derivación a un traumatólogo, porque el problema que tenemos no la podemos abarcar, o sería la infiltración en un último momento. La infiltración hay que dejar claro que es en procesos agudos, un proceso doloroso en un momento determinado, no puedes infiltrarlo todo, pero sí es verdad que una persona que viene con un dolor concreto y que no consigues aliviarlo mediante una plantilla, porque la plantilla no llega a abarcar tanto como para aliviar esa molestia, pues a veces tenemos que hacer infiltraciones con anestésicos o con medicación que se quede ahí y se vaya liberando poco a poco y nos evite el dolor. Pero bueno, en principio lo principal de un podólogo son las plantillas. La plantilla es algo que no todos los podólogos realizan. Los podólogos prescribimos plantillas, y podemos prescribir plantillas y que la persona con una prescripción, con una receta de la plantilla que necesitas, que es lo difícil. Realmente hacer una plantilla la puede hacer un técnico ortopeda que no tiene por qué tener conocimiento de podología. Yo veo lo que tiene el paciente y diagnostico qué plantilla necesita, y una ortopedia puede hacer la plantilla. Y luego hay podólogos que sí tienen taller. Yo en mi caso tengo taller y realizo yo mis propias plantillas. Y la plantilla yo creo que es
el 90% de la capacidad de éxito de la plantilla viene determinada del diagnóstico. Si no tenemos claro lo que tiene una persona, podemos ser los mejores podólogos del mundo haciendo plantillas, pero si hacemos una plantilla para una patología que no hemos confirmado, no nos sirve para nada. Entonces, el proceso de hacer las plantillas, en mi caso, pues yo trabajo con espumas fenólicas, que son estas espumas rosas que tenemos ahí. El pie se mete dentro de la espuma y después en esa espuma se trabaja con una masa de yeso y escayola y terminamos formando este pie, que se forma con, diríamos, sobre el positivo, hacemos un molde y aquí tenemos, pues, por ejemplo, un pie derecho de un paciente. Sobre este pie nosotros podemos modificar lo que nosotros queramos. Si yo he visto que este paciente tiene un apoyo excesivo en la cara interna del talón y lo que quiero es que ese apoyo no sea tan excesivo, yo puedo este mismo pie limarlo por aquí y luego la plantilla que se hará encima tendrá ya hecha la corrección dentro de la plantilla, sería una corrección intrínseca. La misma plantilla tendría la corrección que yo necesito, no tendría por qué añadirle un elemento externo. Sobre este pie pues añadimos elementos, aquí por ejemplo pues tengo elementos que se le pueden añadir una plantilla para elevar las cabezas de los dedos, cuñas que se pueden poner en el talón en un lado o en el otro, barras que se ponen en el centro del pie para que el pie se acomode. Todos esos elementos, pues en mi caso trabajo con resinas policonformadas o con goma eva. Esta plantilla es una plantilla que suelo utilizar para gente mayor, es una plantilla de goma eva, de dos resinas de dos densidades distintas. Se fusionan a alta temperatura, se van pegando un componente con otro y en el interior, pues esta por ejemplo lleva una almendra de este estilo, que se mete en el interior entre el forro y la plantilla. Esto luego se adapta, pues con calor y una máquina de vacío se adapta perfectamente, con lo cual, como adaptamos sobre el pie del paciente, la plantilla es algo totalmente personalizado. En ningún caso una persona puede darle a otra una plantilla, ni decir, yo tengo una plantilla, a lo mejor como me ha ido bien y tienes mi misma talla, te la dejo a ver si a ti te va bien, no, porque la plantilla se hace sobre el molde del paciente. Luego a la plantilla se le pueden añadir elementos tanto en la parte superior como por ejemplo en la parte inferior. Esta plantilla es una plantilla de resina termoconformada con dos forros y por ejemplo pues esta es para una persona con fascitis a la cual se le pone una talonera. Y además de la fascitis, pues esta persona posiblemente tuviera un valgo de talón, es decir, andara sobre el lado externo del talón y se le mete dentro de la talonera una cuña de otra densidad más grande para hacer que cuando la pisada, lo que he explicado de las fases de la pisada, cuando el pie entra en esa pisada, evitamos que el pie se desplace hacia externo. Y lo que hacemos es que con esta cuña, cuando el pie está pisando, la cuña lo empuja hacia la posición natural que debería tener. Javi, para el cuidado de estas plantillas. Pues dependiendo del material, las plantillas por ejemplo todas son lavables. Yo recomiendo pues lavar con agua y cualquier tipo de desinfectante, con amoníaco o incluso agua diluida con un poco de lejía diluida en agua, pero sí es muy importante que en este tipo de plantillas, por ejemplo, que yo realizo, que no se calienten nunca, porque son plantillas que se realizan con alta temperatura. Si nos pasamos de temperatura podemos llegar a deformarlas. La plantilla también tenemos que tener claro que tiene una vida media, una plantilla no es eterna. Una plantilla de uso diario, por ejemplo, con este tipo de materiales puede durar perfectamente 2 años, de uso diario. Una plantilla para un deportista, para un corredor, al año normalmente habría que cambiarla, porque las deformidades que puede provocar un corredor, la zancada sobre el pie, sí es verdad que habría que cambiarla cada menos tiempo, pero perfectamente pueden durar 2 años. Y una plantilla para calzado laboral, que hay gente que solamente se la pone durante el trabajo 8 horas al día, pues pueden llegar a aguantar bastante. Yo he visto plantillas de hasta 3 y 4 años perfectamente, pero sí es importante revisarlas. Yo, por ejemplo, entrego las plantillas y siempre me gusta al mes, mes y medio, revisar la plantilla para ver que no hay nada extraño, porque hay gente que hay cosas que puede pensar que son normales, molestias o dolores, y vienen porque la plantilla, no somos una máquina de fabricar en serie, esto es totalmente personalizado. Entonces, la plantilla puede tener una deformidad o una arruga en un punto determinado y que nos cree un problema o una herida y se puede solucionar fácilmente. Las plantillas en ortopedia las pueden realizar y son plantillas totalmente funcionales y que funcionan perfectamente, pero son plantillas distintas. No nos podemos olvidar que la ortopedia sí trabaja en serie. Yo a la ortopedia le digo que quiero una plantilla, y lo hago en algunas ocasiones, que quiero una plantilla con ciertos elementos, y la ortopedia hace la plantilla perfecta con esos elementos, pero no hace la plantilla
desde la vista de un podólogo, desde la biomecánica que podemos ver nosotros en todo momento y hemos analizado nosotros al paciente. No son iguales las plantillas de ortopedia. La gente también, pues luego a nivel económico entiendo que no todo el mundo puede permitirse una plantilla cada 2 años y hay gente que prefiere una plantilla de una ortopedia y son totalmente funcionales, pero no podemos olvidar que un podólogo son mucho más personalizadas. La plantilla es única para el paciente y para una patología. De hecho, hay patologías que una vez que se pasan, la plantilla la podemos quitar. Eso te quería preguntar, porque el fin último es ¿no? Curar la patología que El fin tenga. último en este caso es curar una patología, por ejemplo en una fascitis. Una vez que el dolor de la fascitis ha desaparecido, lo ideal es volver a quitar esa plantilla. No tenemos por qué acomodarnos a las plantillas. ¿Y qué otros mecanismos tenéis? ¿Has hablado de silicona? Pues principalmente las ortesis de silicona. Las siliconas son un componente que lo fabricamos nosotros manualmente, también totalmente personalizado, con dos compuestos que son polímeros, que mezclamos, sería como una plastilina, una masilla, a la cual nosotros damos forma y después le echamos una gota del elastómero y del polímero, y se pone totalmente sólida. A las 24 horas es una pieza totalmente sólida, siempre se le da al paciente, se le dice que a las 24 horas puede empezar a ponerla. Con la silicona realmente lo que hacemos es lo que más se utiliza en pacientes mayores, lo que hacemos es adaptar o intentar acomodar una deformidad que ya no tiene solución y que podemos hacer más fácil para el paciente que no le cree una herida. Pues, por ejemplo, entre 2 dedos que se nos está haciendo un roce continuo, se nos hace una callosidad o un eloma, que es el típico ojo de pollo que llamamos en el pueblo, que tenemos que quitárnoslo todos los meses, pues a lo mejor poniendo una silicona interdigital que entre los 2 dedos nos acomode, nos evita que nos salga esa herida. Porque, perdón. Nos interrumpe, le queremos preguntar tantas cosas. ¿Este tipo de siliconas en verano con el calor y con la sudoración? Este tipo de siliconas en verano, algunas veces recomendamos que se les puede echar antitranspirantes, de los mismos que mandamos para pies con sudoración, se le puede rociar a la silicona y vienen muy bien, pero realmente son siliconas para calzado cerrado y estamos en lo mismo. En verano el calzado cerrado, tanto la plantilla como la silicona en verano se usa menos, porque cuando no llevamos calzado cerrado no nos la podemos poner. ¿Pero se usan durante todo el día para dormir? O... En principio se usan durante todo el día. Hay algunas específicas que son nocturnas. Yo hago férulas nocturnas para juanetes, por ejemplo. Que son similares a estas. Son similares a estas, pero un poco más rígidas. Y esas se ponen por la noche para descansar. Cuando un dedo tiene una deformidad durante todo el día y se nos está creando un juanete, esa tensión hace que la gente por la noche, cuando se acuesta y descansa, tenga dolores en todo el lateral interno del pie, muchísimas molestias, y hay una serie de férulas de descarga o de siliconas de descarga que se colocan por la noche y hacen que si la persona está acostada 8 horas, esas 8 horas no hay ninguna tensión en esa zona. Pero claro, son siliconas que abultan mucho y que no nos permiten calzarnos luego con ellas puestas. Y luego lo normal es eso, también se pueden utilizar siliconas en pacientes amputados, amputaciones de dedos en gente mayor, puedes hacer una silicona para acomodar la pisada para que cuando pise no note ese vacío y no modifique su pisada por la amputación. Y normalmente es para esto, sobre todo la silicona, la función de la silicona es acomodar más que corregir, porque no podemos corregir algo, pero sí podemos acomodarlo, podemos hacer que cuando pongamos el calzado el pie vaya más cómodo. ¿El juanete se puede evitar? Cuando empieza a salir con esta silicona, ¿se puede corregir? Sí, normalmente, por ejemplo, se ve mucho en consulta el típico eloma o ojo de pollo interdigital entre el dedo meñique y el dedo anterior, que se ve que son muy dolorosos y suele estar en los 2 dedos. Eso viene por un pequeño crecimiento de un hueso, entre un dedo y otro, un pequeño hueso aquí, lo que hace es que la presión de un dedo con el otro nos crea el callo continuamente. Pues si hacemos la silicona a tiempo, antes de que empiece a crearse ese callo, y nos acostumbramos a llevar la silicona, pues nunca llegaremos a tener el callo que nos producirá la molestia. Y cuando empieza a aparecer el juanete, también si en edad temprana se pone la silicona, se puede evitar... El juanete tiene también para programas, sí, para hacer un programa, lo veremos. Para hacer un programa completo. Bueno, el juanete ya. como tal es muy difícil de evitar. El juanete viene viene determinado en tu DNI y viene determinado genéticamente, y si te va a salir un juanete, te va a salir. Lo único que podemos hacer realmente en cuanto a la salida del juanete es retrasarla. A lo mejor si un juanete empieza a salirnos y lo cogemos a tiempo con férulas nocturnas, incluso con fisioterapia, con ejercicios, hay ejercicios con bandas elásticas que hacemos fuerza con el dedo hacia afuera y realmente estamos musculando los músculos contrarios a los que el juanete quiere perjudicar. Pues podemos hacer que un juanete tarde más en aparecer que de lo que aparecería, pero por norma general un juanete
viene determinado genéticamente, y también es verdad que un juanete, el calzado hace mucho. Claro, no un tacón... Exacto, un calzado apretado en puntera, un tacón de continuo, pues favorece mucho más el juanete que si a tiempo empezamos a llevar calzado adecuado, con una anchura adecuada, y empezamos a utilizar correctores de este tipo. La moda ahora es maravillosa, ¿eh? Ha desterrado el tacón por las zapatillas, o sea, en ese sentido los podólogos estaréis contentos. Sí, hemos vuelto a las zapatillas, sí es verdad que el tacón se ve. Yo no hablo de... Creo que es tan perjudicial para una persona, en el caso de las mujeres, que son los calzados que más problemas nos dan, creo que es tan perjudicial el tacón como el calzado plano. La típica manoletina o las típicas zapatillas totalmente planas pueden llegar a ser tan perjudiciales y a crear los mismos problemas que el tacón. ¿Y estas que se ven ahora, que son como zapatillas de deporte, pero elevadas? Elevadas, las plataformas. Las plataformas no dejan de ser un calzado cómodo y ancho, pero que está alejándonos del suelo bastante. Y todo lo que sea alejarnos del suelo provoca inestabilidad, y la inestabilidad provoca caídas, esguinces y problemas. Los tobillos se ven muy resentidos. Entonces, ¿los centímetros perfectos adecuados? Lo ideal en un calzado es que tenga una diferencia de 1 centímetro entre la puntera y la suela, sería más o menos ideal. Un drop de 1 o de 10 milímetros, que sería entre 8 y 10 milímetros. El drop es la diferencia entre la puntera y la suela. Hay gente que piensa que un calzado, porque lleva plataforma, no tiene mucho tacón, pero sí tiene mucho tacón. Hay veces que sí, porque el tacón va por dentro, no se está viendo por fuera. Sí es verdad que siempre es recomendable que haya algo de diferencia para no llevar el pie totalmente plano, porque un pie plano ya nos puede provocar problemas a nivel muscular en la parte externa de los gemelos, en la rodilla, y volveríamos al principio. Nos puede llegar a influir hasta en la cadera o en la espalda. Dolores de espalda frecuentes. Seguiríamos horas. Seguiremos, ¿no? Seguiremos horas. Pues nada, no sé si tienes tú alguna otra consulta. Pues que tenía muchas ganas de tener a Javi en el programa, porque la verdad es que los pies, como los tenemos muy alejados del cuerpo, es como que los tenemos un poco olvidados. Y luego también tenemos que pensar que con los años nos cuesta más, por ejemplo, acceder a los pies, nos cuesta más doblarnos, nos cuesta más cuando nos aseamos ver los pies, nos cuesta secar los pies. Entonces tenemos que prestar a través de... mirar a los pies. Claro, tenemos que prestar atención a los pies. Sí, porque además, sobre todo si queremos salir a andar ahora con la buena temperatura, nos podemos provocar bursitis y historias de estas, ¿no? Sí, es fácil. Tenemos una mala pisada. Una mala pisada puede llegar a provocar muchos problemas. Es importante eso, controlar los pies, saber lo importante. Yo creo que lo más importante es darle al pie la importancia que tiene, y que la gente tenga en cuenta lo importante que es el pie y que es el vehículo que nos sostiene, como he dicho antes, durante todo el día. Y si no valoramos el pie, pues podemos tener un montón de afectaciones que no sabemos que vengan dadas por una mala pisada. Aquello de vestirse por los pies, ¿no? Es como mirar la salud por los pies. Exacto. Maribel, Javier, muchísimas gracias por este rato y por enseñarnos tantas cosas sobre nuestra pisada. Seguiremos en los próximos programas. Muchas gracias. Un abrazo a los dos. Gracias. Y a todos ustedes también. Muchísimas gracias por acompañarnos un miércoles más. Volvemos la próxima semana.